políticos, pienso por ejemplo en Irán, ¿no? Es decir, hay una autonomía entre el poder civil que tiene su base en el pueblo y el poder religioso, no sería la palabra poder la más adecuada, que se basa en Dios. Pero eso no significa que esa autonomía tenga que convertirse en enfrentamiento, sino que tiene que convertirse en colaboración. Cada uno tiene su ámbito, pero hay que colaborar, y hay que colaborar precisamente por el bien del pueblo. Es decir, una autoridad civil que desprecie que la mayoría de sus, o una parte importante de sus ciudadanos son católicos, pues está yendo en contra del pueblo. Pero una autoridad civil que no solamente haga eso, sino que desprecie también los valores naturales, la ley natural, también está yendo en contra del pueblo. Es decir, la autonomía que debe tener la autoridad civil no es independencia de todo tipo de valores. Lo dejó muy claro San Juan Pablo II y después lo repitió el Papa Benedicto XVI cuando visitaron Alemania. Y recordaron en Alemania que se habían aprobado leyes terribles, leyes inhumanas, como por ejemplo la Sharia, la ley contra la solución final contra los judíos, y se habían aprobado en el Parlamento. Cuando un Parlamento o cuando un gobierno se olvida de esos principios básicos de la ley natural que deben afectar y deben ser tenidos en cuenta por todos los hombres de cualquier religión o incluso por los que no tienen religión, entonces que ese Parlamento ya no está sirviendo al bien común. Yo creo que esto es lo que la Iglesia enseña en su doctrina social, es decir, autonomía efectivamente para el poder civil, pero no una independencia de los valores morales básicos. Otra cosa distinta es que nosotros pretendiéramos que esa autoridad civil hiciera valer o obligara a cumplir unos determinados preceptos específicos. Por ejemplo, si una persona es católica y se hace de otra religión, es multada o incluso es excluida de sus derechos civiles. O si una persona no va a misa el domingo, es multada. Esto no se nos pasa por la cabeza. Y sin embargo, esto es lo que se hace en los países musulmanes. Recientemente, unas declaraciones del que ha sido, hasta hace poco, obispo auxiliar de Jerusalén, un sacerdote católico de origen palestino, contaba cómo se vive en Jordania. Y él dice, es el mejor país musulmán para vivir un cristiano. Y sin embargo, cuenta, por ejemplo, si uno se hace católico, pierde inmediatamente todos sus derechos civiles, inmediatamente pierde la patria potestad, es decir, la potestad sobre sus hijos, y después sus bienes, cuando muera, pasan al Estado y no los puede dejar en herencia. Es decir, eso, algunas de las cosas que contaba de Jordania, que él mismo decía que es el mejor país musulmán para vivir un cristiano. Es decir, nosotros no podemos llegar a ese extremo, pero tampoco podemos pensar que la autoridad civil tiene una independencia absoluta sobre todo tipo de valores. Dar a Dios lo que es de Dios significa poner a Dios en el primer lugar de la persona y también de la sociedad. Pero en una sociedad plural no puedes poner a Dios en el primer lugar porque cada uno tiene su concepto de Dios o incluso algunos no creen en Dios. Por eso, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, significa que las autoridades civiles tienen que respetar los derechos humanos, tienen que respetar la libertad religiosa, tienen que respetar la ley moral natural, y después colaborar con la Iglesia Católica y con las distintas religiones, colaborar para el bien del pueblo. Que así sea.